necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observado. Saludos observadoras y observadores. Con una semana de retraso, pero al fin regresamos con un nuevo vuelo. En este caso ya el penúltimo vuelo de esta quinta temporada. En esta ocasión nos reunimos para informarnos sobre los efectos del cambio climático en Cantabria en relación a la agricultura. ¿Qué se sabe a nivel científico acerca de cómo está cambiando el clima en Cantabria? ¿Qué afecciones suponen estos cambios para la agricultura en Cantabria? ¿Aparición de nuevas plagas o enfermedades? Y en el lado opuesto, ¿existen cultivos hortofrutícolas sobre los que sepamos que se están viendo beneficiados por el cambio climático en Cantabria? Bueno, pues para introducirnos en este tema, en primer lugar, Alex nos ha preparado un reportaje sobre los distintos climas de Cantabria, cómo están evolucionando, escenarios agroclimáticos en Cantabria, todo ello a través de unos estudios publicados en la Universidad de Cantabria. Y está ya por aquí Alex. ¿Qué tal? Buenas, saludos Dani, saludos a todas las oyentes y a todos los oyentes del Pájaro Observador. Sí, vamos a hacer un breve reportaje, va a ser bastante técnico, pero bueno, confiamos en que sirva de base para todo lo que vas a comentar tú después y para la entrevista que nos traes preparada. Y es hablar un poquitín de cuáles son los distintos climas en Cantabria y cómo esos climas tienen unas particularidades que permiten unos otros cultivos, porque aunque la región es conocida por el clima oceánico o atlántico, pues lo cierto es que tenemos bastante variedad climática. Y también es verdad, debido fundamentalmente a la orografía y a las diferencias de altitud, y también es cierto que están dándose una serie de cambios importantes. Se calcula que en Cantabria ha aumentado ya más de 1 grado la temperatura media, se están empezando a dar episodios de sequía un poco más largos y que afectan a zonas que antes no se veían afectadas. También se están dando episodios de lluvias, no digamos torrenciales como las del Mediterráneo, pero que van más en esa línea que la tradicional lluvia constante de aquí, ¿no? Entonces, bueno, hablaremos un poquitín sobre eso para que sirva de base para todo lo que vais a comentar después. Seguidamente vamos a hablar con Eva María, investigadora del CIFA, el Centro de Investigación y Formación Agraria en Cantabria, quien coordina un proyecto que se inició en el año 2020 con el nombre de Establecimiento de una colección de cultivares de aguacate para su posible cultivo en Cantabria. Veremos qué datos e informaciones manejan ya sobre las posibilidades de producción del aguacate en Cantabria y hasta qué punto este aumento de la presencia de aguacateros en Cantabria, que nos encontramos ya en venta en muchos viveros desde hace unos años, se debe al cambio de las condiciones climáticas en Cantabria o quizá influyen también otras variables como podría ser el cambio en los patrones de consumo hacia una mayor demanda de aguacates. Antes de iniciar el vuelo, aprovechamos para mandar un saludo y un abrazo a la audiencia de todas las radios libres que remitís nuestros vuelos. Podéis escucharnos los lunes en Radio Bronca, en Barcelona, Radio Espiritrompa, en el Alto Aragón, y Radio Topo, en Zaragoza. Los martes, jueves y viernes en Irola y Ratia, en Bilbao. Los sábados en Radio Almaina, en Granada, y en Radio Argallo, en Cantabria. Y en horario aleatorio en Radio Cuca, en Oviedo. También mandamos un fuerte abrazo a quienes nos escucháis en diferido a través de nuestros portales de iVoox y YouTube. Pues nada, hecha esta pequeña introducción, coged la azada, agarraros fuerte y comenzamos el vuelo.
Escuchabais Open Your Eyes, música reggae desde Cantabria a cargo de Inés Pardo. Así que bueno, con estas buenas vibras vamos a ir entrando en materia. Y para ello, bueno, he comentado que está por aquí Alex, pero realmente está al otro lado de nuestro sofisticado sistema de vasos e hilos, en este caso que se extiende desde el nido oculto hasta algún lugar en Liérganes. ¿Qué tal, Alex? Muy bien, sí, aquí estamos hoy. No hemos podido acudir al nido, así que nos hemos quedado por tierras trasmeranas. Y nada, si te parece, empezamos con este breve reportaje para el cual me he basado en unos estudios de la Universidad de Cantabria, esa institución que en otras ocasiones hemos criticado duramente, con razón, por ejemplo, por el máster el curso de posgrado que tienen sobre guerra electrónica, y que la campaña desde FEBRA, desde la campaña antimilitarista, se está denunciando de manera intensa. Pero bueno, también es cierto que en ocasiones pues realizan trabajo de investigación que merece la pena, y en eso nos hemos basado. Para hablar sobre los escenarios de cambio climático en Cantabria, el estudio de partida es un estudio de 2007 que se titulaba Zonificación agroecológica de Cantabria, un estudio del potencial regional para el desarrollo de actividades agroganaderas. Nosotros no vamos a entrar en todas las conclusiones de ese estudio para lo que viene siendo eso, las actividades ganaderas o agrarias o agrícolas, sino que vamos a tomar un poco ese estudio como referencia, porque pasado un tiempo se realizó un nuevo estudio cuyo objetivo era revisar los mapas agroclimáticos que se generaron en aquel estudio, que son mapas de acuerdo al modelo de Papadakis, que es un modelo que propone una clasificación climática, pero en relación con cómo el clima influye en los cultivos, en los periodos vegetativos, en las épocas de sequía, en las épocas de crecimiento de los vegetales y demás, ¿no? Entonces, el objetivo de este nuevo estudio que salió hace unos pocos años era sacar un mapa agroclimático para el periodo de 1971 a 2010, que es el periodo en el que disponemos de datos de la Agencia Estatal de Meteorología, y después proyectar cómo van a ser esos mapas agroclimáticos del 2011 al 2040, es decir, de aquí a 15, 20 años, nada más, y luego 2041 a 2070 y 2071 a 2100. Evidentemente, cuanto más avancemos en el tiempo, menos precisa será la previsión, más errores podrá haber y menos, digamos, con menos fidelidad podemos tomar estos datos, ¿no? Pero bueno, algunas de las características que aquí se mencionan para dentro de 50 o 70 años las estamos viendo ya en los últimos 5, 6, 10 años, en los que el clima está empezando a mostrar signos de un cambio importante. El mapa agroclimático para Cantabria en los valores normales de 1971 a 2010, que digamos que es la base climática para estudiar la realidad climática de Cantabria, realmente prevé, considera que existen distintos tipos de clima y no solo uno, como quizás se piense, ¿no? Sin un análisis detallado. Tenemos un clima marítimo cálido, que sería el que se da en lo que se llama la marina, que es la zona desde donde los valles se abren hacia su desembocadura, toda la zona de la costa y la zona inmediata a la costa. Es un clima sin sequías, con un verano templado y que prácticamente no tiene heladas invernales. Pues evidentemente estamos hablando de las zonas como el entorno de la bahía, Piélagos, toda la costa occidental, la costa oriental, todas estas zonas, ¿no? El marítimo templado se da un poco en los fondos de los valles interiores. Podríamos hablar, por ejemplo, que Liérganes, donde yo me encuentro, es un punto de transición entre el marítimo cálido y el marítimo templado. Se daría en zonas como el fondo del valle de Cabuérniga, el fondo del valle del Nansa, el fondo del valle del Saja, etcétera, ¿no? Es un clima un poco más continental, más cálido en las máximas en verano y con heladas nocturnas que son relativamente habituales en invierno, ¿no? Por ejemplo, hay zonas de Cabuérniga que pueden marcar mínimas de -3, -4 durante varios meses invernales, y eso tiene una influencia en el crecimiento vegetativo durante esos meses, claro. Después, un marítimo fresco con una estación de crecimiento vegetal más corta, porque el periodo de frío dura entre 6 y 7 meses. Como los anteriores, no tiene déficit de agua, es decir, las precipitaciones se dan de manera más o menos constante durante todo el año, aunque con un mínimo en verano y un máximo en otoño e invierno. Este clima se daría en las laderas y en las líneas de cumbres de poca altitud. Por ejemplo, sería el clima típico de las zonas de Brañas de Cantabria, que hablamos, en torno a los 800, 900, 1000 metros de altitud, las zonas del Parque Natural Saja-Besaya, por ejemplo, estas áreas, ¿no?
Después tendríamos un clima que Papadakis denominaba patagoniano húmedo y patagoniano húmedo frío. En estos casos, la demanda hídrica sigue estando cubierta por la abundancia de precipitaciones durante todo el año, pero el periodo frío es más largo aún y el periodo de crecimiento vegetal es más corto, de solo 4, 3, 5 meses. Es lo que se da en las laderas y en las cumbres de los valles interiores y la divisoria por encima de 1.300, 1.200, 1.400 metros. Y en el caso del húmedo frío sería el clima más frío que tenemos en Cantabria, las cumbres de Picos, de las cumbres de Peñaprieta, de la zona de Liébana, de Peñasagra o de Alto Campo. Y luego tenemos dos climas que se considerarían mediterráneos. Por un lado, en el extremo sur, en el Valle del Ebro y en el fondo del Valle del Liébana, es decir, es un clima muy similar al marítimo templado, es decir, al de los valles interiores como Cauérniga, pero con 1 o 2 meses de sequía. Es decir, es el clima que vemos en Valderredible o que vemos en Potes y que se ve a simple vista que durante el verano las mieses, los praos se secan y aparecen agostados, aparecen mucho más amarillos que en el resto de Cantabria donde no hay sequía. Y luego un Mediterráneo templado fresco, que es más frío que el anterior y que es el que tenemos en la zona de Campoo, de Reynosa hacia el sur. Es decir, es más frío que el Mediterráneo templado, pero sigue manteniendo esa sequía de 1 o 2 meses. Pues eso, ¿no? Digamos que pues, la zona de Mataporquera, toda esa zona que realmente es seca en verano, tiene ese periodo de sequía, pero es mucho más fría en invierno. Bueno, ¿cuáles son los cambios para 2011 a 2040 y 2040 a 2070? Pues bueno, lo que se prevé es una transición clara en toda la región hacia el tipo de climas mediterráneos. Concretamente, durante el periodo 2040-2070 habría desaparecido ya el clima marítimo fresco, es decir, el clima de las laderas y de los montes de Cantabria, y se habría hecho dominante en la región el Mediterráneo marítimo, es decir, las sequías veraniegas se extenderían desde el nivel del mar hasta zonas de media montaña. El año pasado, por lo menos que yo recuerde, no es en tu caso, Dani, pero yo fue el único año en el que he visto que los praos y que las mieses en buena parte de Cantabria, incluida la costa, hubo ahí como 3-4 semanas entre mediados de julio y principios de agosto que se agostaron, o sea, estaba amarillo. Luego, a mediados de agosto se puso a llover con intensidad y volvió a reverdecer rápidamente. O sea, fue cosa como de 3-4 semanas, pero yo no había visto nunca durante 3 o 4 semanas los praos de Liérganes, de Astillero, de Piélagos, no los había visto amarillos nunca. Entonces, ahí teníamos ya un aviso de lo que va a pasar, ¿no? Sí, fue una pasada, la verdad, lo del año pasado. Y no, yo tampoco recuerdo algo así en mi vida, en Cantabria. Sí, se suman, bueno, pues periodos de menos lluvia y de temperaturas mucho más altas, ¿no? Con más insolación. Bueno, pues para resumir un poco, ¿qué es lo que sucedería? Que el régimen marítimo cálido, que es ahora el típico de toda la zona de la costa, como decíamos, quedaría solo restringido a los valles del Pas, del Pisueña y del Miera, que ahora mismo son los que presentan mayor índice de pluviosidad, presentan las mayores. De hecho, la zona de las cabeceras del Pas y del Miera son, como ya hemos comentado alguna vez, las más lluviosas de toda la península ibérica, junto con algunas otras de Guipúzcoa y de las Rías Baixas de Galicia. Y entonces, bueno, pues la zona de la costa y de la marina tendría para 2070 un clima mediterráneo marítimo, es decir, templado, que no sería excesivamente cálido, pero con su sequía en los meses veranieros. Como decíamos, el régimen patagoniano húmedo, o sea, un clima fresco y húmedo, que es el que es propio ahora de las cumbres pasiegas, de las zonas más altas del Saja-Nansa, de los valles lebaniegos más atlánticos, ese quedaría restringido exclusivamente a las cumbres de Lunada, a las cumbres de Peñasagra y de Picos. Y el patagoniano frío, es decir, el que permite que ahora en Picos o en Peñasagra hablemos de un clima realmente frío y realmente lluvioso, con precipitaciones por encima de los 2.000 milímetros anuales y medias anuales que probablemente están en torno a los 3-4 grados, pues ese desaparecería del todo. Es decir, el clima se vuelve más cálido. ¿Y qué es lo que sucedería? Pues que tendríamos una extensión del régimen mediterráneo. Lo que ahora solo tenemos en el fondo del Liébana y en la zona de Valderredible pasaría a ocupar casi toda la zona de Campoo y lo que se llama Campoo los Valles y el fondo de los valles de Cauérniga, de Nansa, los valles medios del Liébana, es decir, pues los pueblos de Cauérniga o la zona de Tudanca, la zona de Ceris, toda esa zona pasaría a tener un clima mediterráneo templado con su sequía en verano. Y el régimen mediterráneo templado fresco es el que ocuparía las zonas donde ahora hay un clima más húmedo, pues sería como el clima anterior, mediterráneo, pero más fresco, es decir,
en las zonas altas seguirá haciendo un poco más de frío, pero mantendría esa sequía veraniega. Después de toda esta chapa, pues bueno, resumiendo, el clima se va a mediterranizar, va a haber ciertos periodos de sequía. También hay que ser un poco cautos con esta información. No significa que de repente los valles de Cantabria vayan a tener el clima de, no sé cómo decirte, el clima, no sé, de los valles de Ávila, por ejemplo. Pues no, porque la precipitación anual va a ser de los valles del norte de Ávila, que son secos, ¿no?, y fríos. La precipitación anual va a seguir siendo elevada, pero quizás se parezca un poco más al clima que podemos encontrar en la costa norte de Portugal, es decir, una zona, un clima con bastantes lluvias durante todo el año, pero que tiene claramente una sequía en verano y que tiene temperaturas bastante elevadas durante el verano, que es la razón por la cual en Portugal sí hay incendios en verano, aparte de su política forestal de eucaliptos y pinos, pero bueno, eso es otro cantar. Pero en el entorno de Oporto hay una sequía veraniega clara, ¿no? Pues quizá el clima de Cantabria pase a parecerse más a ese. También esto tendrá unas consecuencias para, bueno, como vas a comentar tú ahora, Dani, ¿no?, para los distintos cultivos que podamos tener en Cantabria, distintas frutales y demás, ¿no? Más calor, más humedad, o sea, más sequedad durante el verano, pero a la vez una buena cantidad de precipitación durante el invierno y el otoño. Bueno. Pues sí, ahora a continuación pasaré a hablar de ello. Lo único, si te parece, antes de nada vamos a darle un poco otra vez al flow, en este caso flow surfero, a cargo de la banda cántabra Los Supertubos, con un tema que se llama Tablonazo Matutino. Tras este chute de flow y después de la introducción que ha hecho Alex, vamos a pasar a hablar un poco de la agricultura y como muchos cultivos hortofrutícolas, especialmente vamos a hablar de árboles frutales, se están viendo o se pueden ver en el futuro afectados por los efectos del cambio climático
Y bueno, así un poco para iniciar, algunos factores como la resistencia al frío, las heladas o la necesidad de un mínimo de horas de sol al año son elementos muy limitantes en general para los cultivos hortofrutícolas. En el caso de este reportaje vamos a hablar, lo dicho, sobre todo de árboles frutales. Y bueno, estos elementos pues, históricamente han venido marcando un límite norte a partir del cual estos cultivos no eran viables. Con los efectos del cambio climático se abren escenarios que parecían impensables hace tan solo unas décadas, y de esta forma, por ejemplo, frutales tropicales y subtropicales, como podría ser el aguacate, que hasta ahora tenían su nicho de cultivo en el Estado español en el sur de la península, además de las Islas Canarias, pues potencialmente parece que podrán extenderse en nuevas zonas como Cantabria, debido a estas condiciones novedosas que en este caso son favorables. Y esto es algo escalable de sur a norte, siendo el sur del Estado español un territorio donde potencialmente el cambio climático abre las posibilidades de nuevos cultivos tropicales y exóticos que eran impensables hace no mucho tiempo, y se empieza a hablar ya de la posibilidad del cultivo de, por ejemplo, papaya, pitaya, maracuyá, lichi, longan, guayaba, carambola, guanábana o atemoya. Pero claro, aquí hay que destacar que hay una trampa clara que se omite en muchos de los eslóganes promocionales que se están empezando a mover en relación a estos nuevos posibles cultivos, en este caso de cultivos de árboles frutales, y es justo de lo que hablábamos en el vuelo anterior, las cada vez más constantes y prolongadas sequías, que se suman a los problemas ya existentes de sobreexplotación y contaminación de aguas dulces, como es el dramático caso de Doñana, sobre el que nos habló Alex. Además, tanto debido al aumento de las temperaturas como al incesante tránsito de mercancías en un sistema totalmente globalizado, la aparición de nuevas plagas y enfermedades es otro elemento más que pone en cuestionamiento la viabilidad de estos nuevos posibles cultivos, especialmente si el modelo va a ser el de monocultivos intensivos, los cuales fomentan una expansión incesante, enorme, de plagas y enfermedades. Y como ya hemos hablado en otros programas, la lucha con agroquímicos no hace más que empeorar el problema, acabando por potenciar la aparición de plagas y enfermedades resistentes a dichos agroquímicos, a la vez que generando daños a la biodiversidad agrícola, en muchos casos de una manera irreversible. Y en relación a esto último, es algo que cada vez vemos más con la desaparición de incontables especies de insectos que en nuestras infancias veíamos con mucha frecuencia y cada vez cuesta más encontrarse. Otro efecto negativo del cambio climático para la agricultura, que lo venimos presenciando en los últimos años, son las importantes perturbaciones de la producción, especialmente durante las fases críticas del desarrollo, por fenómenos meteorológicos extremos, como las lluvias torrenciales, las inundaciones o las granizadas. Esto, además de a los propios cultivos, también supone una mayor erosión de los suelos, degradando el sustrato sobre el que los cultivos crecen. Y no podemos olvidar también que el aumento del nivel del mar por el deshielo de los polos implica también menor terreno cultivable en territorios costeros cuya altura esté al nivel del mar. Bueno, retomando el tema de la evolución hortofrutícola por el cambio climático, especialmente árboles frutales en este caso, estos cambios de sur a norte también van siendo motivos de debate en latitudes al norte del Estado español, hablándose de la posibilidad de cultivos hace unas décadas totalmente impensable en países nórdicos de Europa, e incluso poco a poco, con el avance del deshielo del Polo Norte, de la aparición de nuevas superficies agrícolas que nunca antes se habían cultivado. Volviendo al Estado español, existen también especies, por ejemplo, de árboles frutales como el cerezo o el manzano, que tienen la necesidad de un mínimo frío invernal para salir del reposo y que se estimule la floración. Y también esto es algo que ya se está viendo afectado con el ascenso de las temperaturas, y en el futuro será seguro necesario o bien que dichos cultivos se muevan a zonas más frías o que se cultiven variedades con menores requerimientos de horas de frío, algo que ya está siendo objeto de diversos estudios. Llegado a este punto vamos a ir volviendo a Cantabria, y en primer lugar es importante apuntar que a pesar de que en Cantabria existen algunas desventajas o límites a priori para la producción hortofrutícola debido a la orografía o al exceso de humedad que fomenta muchas plagas y enfermedades, y bueno, quienes tengáis huerta conoceréis seguro el mildiu en los tomates, ese hongo que comienza a generar un aspecto en las hojas como si se hubiesen quemado, y a partir de ahí acaba con dichas plantas y toda la producción. Sin embargo, frente a estas desventajas existen muchas estrategias agroecológicas sin necesidad de entrar en ningún tipo de uso de agroquímicos o demás estrategias, y quizá esto sea un posible tema para un futuro programa, estas estrategias agroecológicas frente a, por ejemplo, las enfermedades y plagas en la agricultura en Cantabria. Pero por otro lado también Cantabria es un territorio con ventajas muy importantes, especialmente por la presencia de agua, que aunque las sequías ya son un drama que empieza a afectar también a Cantabria, y de ejemplo tenemos el caso del año pasado del que nos hablaba Alex hace un rato, pero en comparación con otros territorios tradicionalmente hortofrutícolas, como podría ser Andalucía o Valencia,
Aquí es un elemento, el agua, por ahora mucho menos limitante. Y esto supone que contamos con terrenos pequeños e irregulares, pero muy fértiles y biodiversos. Y esto implica que tiene un gran potencial para la producción hortofrutícola. Y este comentario queremos enlazarlo, por un lado, para llegar ya a la entrevista a Eva María del CIFA, para informarnos de potenciales cultivos hortofrutícolas que en un territorio como el de Cantabria puedan verse beneficiados, especialmente el caso del aguacatero que están estudiando. Pero por otro lado, queríamos aprovechar para, reivindicando estos suelos fértiles y biodiversos que tenemos en Cantabria, hacer una vez más una denuncia y mostrar nuestro total rechazo a la cultura del hormigón que quienes se hacen llamar nuestros representantes políticos se empeñan en mantener y que se transcriben, entre otras cosas, en la destrucción irreversible de estos suelos para la construcción de polígonos industriales, como es el proyecto que están intentando construir en La Pasiega, en Parballón, o chalets que quedan vacíos en manos de bancos o como segundas viviendas. Esto entre otros múltiples ejemplos que podríamos citar y que seguro que os vienen muchos a la mente. Por tanto, rechazamos rotundamente esta cultura del hormigón que nos están queriendo imponer y reivindicamos el potencial que tiene Cantabria para la producción hortofrutícola agroecológica, para el consumo local y de temporada. Todo ello hacia esa soberanía alimentaria que aspiramos a tener como sociedad. Dicho todo esto, vamos con la entrevista a Eva María, del CIFA, el Centro de Investigación y Formación Agrarias, acerca del proyecto Establecimiento de una colección de cultivares de aguacate para su posible cultivo en Cantabria. En el primer corte que vais a escuchar, la preguntábamos a través de nuestro sofisticado sistema de vasos e hilos que se extendió desde el nido al CIFA sobre los objetivos y motivaciones que tuvieron para iniciar este proyecto. Bueno, pues a ver, dentro del área de hortofruticultura, del centro de investigación, nosotros, bueno, pues trabajamos en tres líneas, ¿no? Una de ellas es la recuperación y la puesta en valor de cultivares tradicionales hortofrutícolas, otra está relacionada con las plagas y enfermedades, y la tercera es la búsqueda de nuevas alternativas agrícolas con el objeto principal de diversificar la economía del medio rural. Y es precisamente dentro de esta línea de investigación que llevamos a cabo donde se enmarca este proyecto, ¿no? Que tú lo has denominado, bueno, pues establecimiento de una colección de cultivares de aguacate para su posible cultivo en Cantabria. Vamos ahora con el segundo corte de la entrevista con Eva María, en el que la preguntamos cómo es la situación actual y qué resultados han ido sacando ya en claro en estos casi 3 años ya de existencia del proyecto. Mira, pues nosotros sí iniciamos efectivamente el proyecto concretamente la plantación se realizó en junio del año 2020, aunque realmente ya desde el año 2018 ya contactamos con técnicos investigadores de La Mayora, de Málaga, del CSIC, para un poco informarnos acerca del posible cultivo y la posibilidad de empezar a realizar este proyecto. Entonces, en el año 2020 nosotros plantamos, que nos pidió prácticamente en plena pandemia, y la plantación se realiza un poquito tarde. Bueno, pues plantamos 120 ejemplares, que a día de hoy, desde el año pasado, ya son 130 individuos. Entonces, actualmente contamos con 10 variedades y, en general, 3 patrones diferentes. Y durante estos años hemos realizado pues muy pocas intervenciones, porque lo que pretendemos y lo que pretendíamos era que el propio árbol se desarrollase vegetativamente. Entonces hemos ido quitando flores, evidentemente hemos registrado los datos meteorológicos a través de una estación meteorológica que tenemos in situ en la propia plantación, y bueno, hemos visto que todos han sobrevivido los inviernos y las posibles heladas, a pesar de que la finca, que está situada en el vivero forestal de Villapresente, que pertenece a la Dirección General, digamos que no es la finca más apropiada para realizar este cultivo. Entonces nosotros lo que hemos hecho ya este año ha sido comenzar a estudiar un poco las épocas de floración de las variedades y las posibles solapes que hay entre diferentes variedades, y entonces a partir de este año y en los sucesivos la idea es ya dejar los frutos en los árboles y ya empezar a evaluar ya más en profundidad por las características morfológicas, la resistencia o sensibilidad a factores bióticos o abióticos. También queremos ya empezar a comenzar a realizar el análisis físico-químico del fruto y también de la calidad post cosecha de estas diferentes variedades, y también, bueno, pues generar información sobre el riego, nutrición, poda, introducción, por supuesto, de posibles nuevos ejemplares
comerciales y también incluso de material ya adaptado en nuestra región. Antes se me olvidó comentarte un poco los objetivos generales del proyecto hasta el presente año ha sido generar información sobre el cultivo del aguacate, ¿no? Mediante el estudio de la adaptación de los principales cultivares existentes en el mercado. Ese es el objetivo que nosotros hemos tenido hasta este año 2023. Y los objetivos que nos hemos planteado son los que te acabo de comentar hace nada. Resultados, pues como hemos dejado, evidentemente, no hemos permitido que den fruto, pues hasta ahora no podemos, es muy pronto y muy arriesgado también decir qué variedades, digamos, o qué combinaciones de variedad patrón serían los más aconsejables a nuestras condiciones climáticas. En este segundo corte, Eva María nos hablaba de patrones y variedades. Para quien pueda ser una información que no sea familiar, os compartimos brevemente que cuando hablamos de árboles frutales, estos pueden haber nacido de pepita, pero generalmente, especialmente los que compramos, están formados por dos partes diferentes. Una es la raíz, a la que se conoce como el portainjerto o el patrón, y la otra es la variedad, que en este caso es la que proporciona la fruta. Ambas partes se encuentran unidas por el injerto, el cual se ha podido realizar por diversas técnicas que existen, que también sería algo interesante para tratar en otro futuro programa. Y como ya hemos dicho, el injerto está formado tanto por el patrón como por la variedad, y por lo tanto injertar consiste simplemente en unir o insertar una parte de una planta en otra, permitiendo con ello que queden unidas y se desarrollen formando una sola planta. Esta práctica de injertar se viene realizando desde la antigüedad, por lo que se han podido transmitir de generación en generación muchas variedades frutales de gran interés. Y el porqué de poner un patrón a una variedad se debe a múltiples motivos y algunos de los más frecuentes es el efecto sobre el vigor o el tamaño que va a tener el árbol, es decir, se puede poner un patrón, por ejemplo, poco vigoroso a una variedad que de por sí sería una variedad que crecería mucho y con eso se limita su crecimiento, por ejemplo, si se quiere que el árbol crezca poco para poder recoger fácilmente su fruta. Otros efectos frecuentes serían la precocidad en la entrada de la fructificación, el adelanto de la floración, mejorar la calidad de la fruta, efectos sobre la longevidad o, por ejemplo, hablando de cambio climático, resistencia a adversidades climáticas, al frío, a problemas en el suelo, a enfermedades, etc. Pues hecho este pequeño inciso, vamos con el siguiente corte de la entrevista, en el que preguntábamos a Eva María sobre la búsqueda que están realizando de aguacateros ya existentes previamente al inicio de este proyecto en Cantabria, con el objetivo de encontrar variedades que ya existan, que puedan estar adaptadas a las condiciones locales de distintas zonas de Cantabria. Efectivamente, además hemos comenzado, pero ha sido muy preliminar. Hemos tomado datos de algunos árboles, digamos, entre comillas, singulares, sobre todo datos de localización de estos individuos, ¿no? Más o menos hemos localizado unos 25 y también gracias a la información de la gente, que es muy participativa y nos ha ido llamando. Y a partir de ahora pues ya tendremos que ir in situ a visitar el árbol y ya empezar a estudiar un poco sus características morfológicas y agronómicas. Y también la idea es que estos individuos, hay un material que ya está adaptado, que ya nos está diciendo algo, ¿no? Pues que incluirles en esta colección, ¿no? Como bien como patrón o bien como variedad, en su caso. Y también lo que queremos hacer es también en colaboración con los científicos de Málaga, pues es también evidentemente ver los estudios de paternidad, ¿no? Que puedan tener estos árboles. O sea, cuál es el origen, si es hijo de Haas o es nieto de Haas o son otras variedades, porque normalmente estos árboles que llevan 30 o 40 años en esas fincas o en esos jardines, pues son normalmente de fruto de un hueso que lo tiraron o que lo plantaron expresamente y no conocen, al final es una mezcla de variedades y no se sabe exactamente qué variedad es. Y eso es lo que pretendemos hacer en nuestra colección. En el siguiente corte preguntamos a Eva María hasta qué punto que el aguacate se empieza a cultivar en Cantabria tiene que ver solamente con el cambio climático o afectan otros factores como la mayor demanda en la actualidad en comparación con el pasado en cuanto a consumo de aguacates. Hombre, particularmente, yo pienso que
para que se empiece a cultivar en firme tiene más que ver con el cambio climático, al menos para las condiciones de Cantabria. Para que un cultivo se pueda expandir, necesita unos requerimientos climáticos determinados. Te pongo el caso, por ejemplo, en la finca de Villa Presente, donde tenemos nosotros la colección, hablando con el propio personal de vivero, nos decía que hace 10 o 12 años las heladas llegaban a -13. Y ahora mismo nosotros, en nuestra estación meteorológica, por ejemplo, en este año no hemos llegado en ningún momento a -2 grados, que es, digamos, el factor limitante de este cultivo. Entonces, evidentemente tiene que ver con el cambio climático. También, de cierta manera, tampoco hay que olvidar que es un cultivo que tiene un mercado consolidado, que hay una demanda creciente, que tiene unos precios atractivos para el agricultor en los últimos años, pero lo que también pensamos es que nosotros como región tampoco podemos competir, digamos, por la cantidad de fruto, no esperamos ver cientos y cientos de aguacates plantados, sino que la idea más bien es que haya diversidad varietal, que se pueda dar aguacate no solo cuando se da la variedad mayoritaria que es Hass, sino que sea más bien un mercado de calidad, un mercado de proximidad, un mercado local, un mercado de kilómetro cero. Yo creo que esa es la idea que tenemos que tender todos a ella. Sí que hay mayor demanda, pero nosotros, ¿hasta qué punto nosotros podemos competir con Málaga, con Valencia o con Huelva o con otras regiones? Sí que también es cierto que nosotros estamos más próximos al mercado europeo y no quita que alguno sí que pueda, digamos, vender digamos su producción, pero hace falta mucho hacer aquí todavía para ese punto. Tampoco tenemos grandes extensiones de fincas como para tener tipo Málaga, y también hay que tener en cuenta también sobre todo la calidad de escasez de agua que pueda llegar en el futuro a llegar a tener. Entonces hay que tenerlo todo muy bien organizado, pero pienso que más que la mayor demanda, porque el consumidor lo tiene, sino más orientada al kilómetro cero y al mercado de proximidad. Además del cultivo de aguacates, aprovechamos la ocasión para preguntar sobre si tienen desde el CIFA alguna información o algún proyecto en marcha acerca de otros cultivos hortofrutícolas que también puedan verse favorecidos por el cambio climático en Cantabria. No, nosotros no por el momento, nosotros digamos no hemos empezado ningún otro proyecto relacionado con otros cultivos hortofrutícolas, ya que también estamos muy enfocados, digamos, a la puesta en valor de variedades tradicionales procedentes de Cantabria. Algún otro cultivo, por ejemplo, más tropical, yo creo que todavía es muy temprano, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, el mango, ¿no? Es mucho más exigente en cuanto, por ejemplo, a temperaturas. No quiere decir que gente en su jardín o en su terreno pues tenga algún tipo de cultivo como este, ¿no? Pero no a nivel, digamos, a una escala, digamos, ya profesional. Yo sí recuerdo que hace muchos años, desde el CIFA, sí que se hicieron algunas plantaciones de cultivos tropicales o subtropicales, como por ejemplo la feijoa, pero que al final nadie más o menos se ha dedicado de manera profesional a ello, ¿no? Y de todas formas, para iniciar un proyecto de este tipo, pues primero hay que ver un poco el mercado, la posible demanda y sobre todo los problemas que podrían llegar a tener, ¿no? Antes de iniciar un proyecto con estas características, porque exige, digamos, pues una revisión bibliográfica muy fuerte y luego unas infraestructuras también determinadas. Más que también que algún cultivo pueda haberse favorecido, también por el cambio climático, tanto por el cambio climático como también por la globalización. Lo que sí que nosotros hemos estado viendo, y de hecho una de las líneas, digamos, que tenemos en marcha es, por ejemplo, la aparición de nuevas plagas de enfermedades, que eso sí, digamos, es inminente y está ya ahí en cultivos hortofrutícolas y en cultivos, digamos, no como praderías o pasto, sí que están siendo afectados. En relación a esto último que comentaba, las plagas y enfermedades que puedan verse favorecidas, la preguntamos también si conocen de alguna plaga o enfermedad que pueda verse reducida. Por ejemplo, el caso del mildiu, del que hablábamos antes, en el tomate, que un hongo el cual se ve muy favorecido por la humedad, y la preguntamos si tienen algún tipo de información acerca de si con el aumento de las sequías enfermedades como el mildiu podrían remitir.
no tenemos información, por ejemplo, pero el problema también que tenemos en Cantabria es que no tenemos una climatología uniforme. Bueno, no el problema y la ventaja. Por ejemplo, en caso de cultivos hortofrutícolas de Almería, digamos que todos los días, entre comillas, son más o menos iguales. Aquí en Cantabria no. Aquí, por ejemplo, yo qué sé, te pongo en esta semana, pues 4 días de lluvia, un día de sol, y por ejemplo, ahora mismo, tanto la semana pasada como la anterior, por las temperaturas que está habiendo en la humedad, por ejemplo, favorecen mildio. Entonces no podemos decir, digamos, que se reduce el mildio, porque todos los años de momento hay mildio, por ejemplo, en el tomate. Eso sí que la sequía, por ejemplo, sí que favorece. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con una plaga que es la Mitima unipunta, que es la oruga de foliaroda de los pastos, de las praderas y de los céspedes, que eso sí que está estudiado, que está muy relacionado, digamos, con las épocas de sequía. Entonces, bueno, pues eso sí. Pero, por ejemplo, con el mildio, eso nosotros hasta el día de hoy, o con este tipo de enfermedades de hongos sobre todo, no tenemos ningún estudio, digamos, realizado. Por último, en mayo, en el CIFA, realizaron una jornada informativa sobre manejo de aguacateros en Cantabria y preguntamos sobre dicha jornada y si tienen intención de próximamente realizar más jornadas similares. Que, por cierto, esta jornada fue grabada en vídeo. Nos comentó Eva María que todavía no está colgada en YouTube, pero nos adelantó que próximamente estará subida al canal de YouTube del CIFA. Bueno, vamos con el último corte. No, de momento este año no. La verdad es que estamos muy contentos de la jornada que salió los días 17 y 18 la jornada que hicimos en mayo, porque la verdad es que tenemos una afluencia de más de 80 personas y luego más gente online. Y la idea también de esta jornada era un poco, bueno, pues introducir un poco, ¿no?, a la gente en este cultivo, porque nuestra plantación ya lleva 3 años, sí que hay alguna que puede tener algún año más, pero en realidad todas son plantaciones jóvenes y ahora nos enfrentamos, digamos, con otros problemas que son diferentes que a los de Málaga. Ni el crecimiento vegetativo es lo mismo, ni también, por ejemplo, la producción de frutos. La época de producción de frutos tiene que ser igual o puede ser igual que la de Málaga. La idea, no dentro de este año, porque a lo mejor es un poco precipitado, pero sí a lo mejor de cara a un futuro, pues sí, por ejemplo, con estos árboles que nosotros tenemos cuando ya empieza a dar fruto, pues dar un poco a conocer un poco las diferentes variedades y que no sea, digamos, un cultivo monovarietal, ¿no?, dominado por hass, sino que haya también otras variedades también muy interesantes en el mercado y que la gente de Cantabria lo puede llegar a cultivar, y siendo un mercado local es mucho más asequible de vender, vamos. Iritsi da eguna, bihotza otik irten zait bat-batean. Ezagutu dudanean, bizitza gatzik ez du, ezin bazara maite mindu, tren bakarra eta ezin galdu. Iritsi da eguna, ogia erostera joan etxandalean, noek errekendu artean, noka bera topatu, eta geratu mezmutu, ideiak zaizkit zizurtu. Bueno, pues hasta aquí el programa de esta semana, que como decíamos al principio ha sido el penúltimo, y dentro de 2 semanas iremos con el último programa de esta 5ª temporada. Bueno, un programa que de momento no nos vamos a adelantar mucho más de él, que deciros que va a ser un formato muy experimental, ¿no, Alex? Sí, la verdad que vamos a escuchar distintas voces. En principio vamos a intentar estar todas y todos los voceros del nido. Y bueno, la propuesta viene de una idea loca que tuviste tú, Dani, y en la que, bueno, vamos a intentar aportar cada una lo que buenamente podamos. Tiene un poco que ver, por dejar así alguna pista para nuestros oyentes, tiene un poco que ver con los escenarios de cambio climático. Sí. Un poco, ¿no? Pero bueno. Conexión. Pero no deja de ser un formato experimental que no sabemos qué tal saldrá. Porque ya sabéis que en el Pájaro Observador improvisamos bastante en los aspectos técnicos y, bueno, pues a veces las cosas salen pues como quiere el flow de la vida que salga, ¿no? Exacto. Y bueno, hay que decir, sí que he tenido yo ahí parte de la idea loca, pero también se sube a hombros de una idea de un conocido programa de Radio Argallo en Cantabria, y de uno de sus programas de la temporada pasada, si no me equivoco, pues está basado en aquella idea y tendrá mucha presencia ese programa. Ahí lo dejo por mi parte, y imaginación al poder. Y si no, pues en 2 semanas lo descubrimos. Eso es. Bueno, por lo demás, seguid volando libres y rebeldes, y nos escuchamos muy pronto en el nido de El Pájaro Observador. Puñetako printze ideala ez da ningera
eta kondoia Ase ditzaten gaur naia